No pienses con el culo que tú seas gay, no te obliga a ser de izquierda. No creo en ninguna sigla. Las heterosexualidades tampoco son todas iguales. ¿Acaso existe una comunidad heterosexual? La izquierda se travestió de animalismo, feminismo, gay y ecología. ¿Por qué la derecha ha sido tan imbécil de seguir abrazada a la Iglesia Católica? La izquierda construyó muy bien el odio hacia Keiko Fujimori. Ella luego ha hecho cosas para confirmar que se le odie. El único que registró los años 80 y los años 90 en las discotecas homosexuales fui yo. La única historia de la homosexualidad que existe en este país son estos dos libros que las he escrito yo. No puedes hablar de los maricones sin pasar por Javier Ponce. Te joda o no te joda. Acá estoy. Toma. Así es. Eso. Guachitos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué horario estén viendo esto, pero estoy aquí desde Metro Estudios en la 3 veces coronada Ciudad de los Reyes, Lima, Perú. A nombre de Las Guachas, obviamente. Estoy solo, no estoy con Eduardo, porque me tocó venir aquí a esta ciudad a entrevistar a una persona que descubrí y con mucho placer me he devorado todos sus video podcasts, porque tiene un video podcast el señor, además de otras facultades. Quería tener el placer de poder entrevistar al señor Javier Ponce Gambirazio. ¿Cómo estás, Javier? Alexis, querido, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. bien. Yo feliz de estar en Las Guayas. Imagínate, era una ilusión. Estoy cumpliendo las ilusiones. Eso es bueno. Estamos cumpliendo ambos Sí. ilusiones porque estuviste de manera telemática, por así decirlo. Te hicimos una llamada durante un programa, un homenaje que hicimos a Perú en Santiago, en el programa de Las Guachas, y aprovechamos de llamarte porque era una fiesta especial para el Perú y nosotros lo estábamos homenajeando. Fue el primer paso de este encuentro que ahora estamos concretando aquí en Lima. Exacto. Y bueno, ustedes como ven aquí de fondo, entre Javier y yo, tenemos unos libros que él ha escrito, que son de verdad por los que yo llegué a él. Se llaman Crónicas Maricas, que de eso vamos a hablar en un ratito más, pero antes quiero presentarlo también como se merece. Tengo aquí mi torpedo, obviamente, porque te traje un torpedito. Javier es psicólogo clínico, escritor y cineasta además. ¿Cierto? Has hecho algunas cositas ahí. Sí, he hecho algunos documentales. Algunos documentales. Has publicado narrativas, crónicas, poesía y fotonovela. Así es. Exacto. Tu obra recorre las historias LGTBIQINB+. ¿Te gustan las siglas? No, las odio. Las odias, las Sí, detestas. sí. ¿Tú crees que está bien esta polémica que se ha implementado con que debería ser solamente LGB? Bueno, es un argumento que usan de la separación, que la mitad de la sigla está armada con la orientación y la otra mitad de la sigla está armada con la identidad, ¿no? Es un cambalache que ha hecho la izquierda para sumarnos a una especie de grupo colectivo para que si tu orientación o tu identidad sexual es diferente al resto, votes de una manera determinada. Y en eso no estoy de acuerdo. Esa es una de las razones por las cuales la sigla a mí no me gusta. Porque Ya. los heterosexuales no tienen sigla y tampoco todas las heterosexualidades son todas iguales. Exacto, es verdad. Bueno, después vamos a hablar un poquito acerca del tema político porque también fue una de las cosas que hablamos en la llamada que tuvimos con las guachas. También has incluido protagonistas, ¿tú dirías travestis o trans? Bueno, en mi época se hablaba de travestis y decían, en el habla cotidiana y también en la psicología, que el transexual o las transexuales eran las que ya habían hecho la reasignación, es decir, La habían transición hecho una completa. operación, ¿no? Pero ahora se han redefinido esas palabras y hay transgénero, transexuales. En realidad da un poco igual cómo se les ¿Cómo se les menciona? diga, ¿Cómo se les siempre y identifique? cuando se trate a las personas con respeto. Dentro de las cosas que tú has escrito, sabemos que es difícil escoger cuál es la que más te ha o costado escribir o la que más te ha gustado escribir. Pero Crónicas Maricas fue como un avance. ¿Te apasionaste más al escribir Crónicas Maricas a lo mejor? Antes de Crónicas Maricas, mis 14 o 15 libros anteriores habían sido todos de ficción, alrededor de la poesía, la novela y el cuento. Más novela que poesía y cuento. Crónicas Maricas son los primeros libros de no ficción que hago. Y ahí comienzo a hacer esta recopilación de crónicas a partir de unas publicaciones que hice en un portal
web que se llamaba Lucidez y luego en un portal que se llamó El Pollo Farsante, donde ya las crónicas se llamaron Crónicas Maricas directamente y por eso fue el título del libro. Que al comienzo la editorial se asustó, dijeron de ninguna manera ese título, tenemos que cambiarlo y yo me puse necio con que tenía que ser ese título, tenía que ser con esa carátula porque querían una carátula negra solamente con las letras y no querían imágenes adentro. Al final logré todo lo que quería, incluso las crónicas que ellos querían dejar de lado, que eran las crónicas más personales. Y yo les dije, bueno, agradezcan que tienen un autor impúdico que habla de sí mismo y de las cosas que ha hecho y que ese es un valor, ¿no? Entonces al final defendí el texto, defendí el libro y lo supieron apreciar. Y ya en el segundo tomo, que es Otras Crónicas Maricas, que es publicado este año, el 2025, ya no hicieron ningún problema, no pusieron ningún pero. Y tú siempre has tenido, podríamos decirlo como un desparpajo. ¿No te preocupa que hablen de ti o que la gente comente de ti por lo que tú digas o lo que tú escribas? No, nunca he tenido problemas en lo que piensan los demás. Mira, nunca tuve problemas en ser homosexual. Yo no viví en el closet, es decir, no me metí al closet para buscar la Nunca aceptación. saliste de un closet. No, y por lo tanto tampoco tampoco me voy a esconder en mis opiniones políticas para buscar la aceptación de ningún grupo. Entonces, yo critico lo que me parece criticable tanto de la derecha como de la izquierda, porque el hecho que critiques a la izquierda no te convierte en una persona de derecha Tal cual. y al revés tampoco, ¿no? Yo soy esencialmente un liberal y defiendo la libertad con mi vida, con el ejemplo que hago. No Y tengo todo ningún tipo de problema. libertades, además. Sí, básicamente las tres libertades que defiendo son la libertad política, que es la democracia, la libertad económica, que es el libre mercado y la propiedad privada, y la libertad civil, que son las libertades, ¿no? Poder opinar lo que quiera, casarme con quien quiera, acostarme con quien quiera, todo dentro de la ley, por supuesto, y respetar las libertades de los demás, ¿no? Luego vamos a hablar un poquito acerca de la situación que viven los gays políticamente en Lima, en Perú en específico, pero ¿Lima es Perú? No, Lima no es el Perú es muchísimo más grande que Lima. Lima es una muestra gratis de lo que puede ser el Perú, porque acá están representadas en el gran territorio que es Lima, que es una ciudad inmensa, todas las zonas y los espacios del Perú. Pero el Perú es muchísimo más grande, tiene una riqueza no solamente cultural, sino también de paisajes y biodiversidad enorme que en Lima no existe. Para conocer el Perú tienes que habitarlo y estar habitado de él. Y es muy distinto ser gay en el interior del país que ser gay en Lima. Sí, porque mientras más grande la ciudad te permite el anonimato y eso te permite ser un poco más libre. Mientras más pequeño es el espacio hay menos posibilidades de ejercer tu libertad, sobre todo porque la mirada ajena está muy presente. Y eso lo ves, lo conversábamos el otro día en una de las entrevistas con la gente que tiene VIH, por ejemplo, en el interior del país, se viene a Lima a recoger su medicación para que la gente de la posta médica o del hospital en donde tendrían que recoger su medicación nos identifique que ellos tienen esta condición. Claro, porque es un conocido, es alguien que ha visto, que lo conoce, que sabe quién es. Entonces mucha gente viene a Lima a recoger su medicación por esa razón. Solamente ese dato te revela que no existe la misma libertad mientras más pequeño es el espacio donde vivas. Es como que prácticamente una persona que tiene cierta popularidad en el interior del país y que lamentablemente contrae VIH o que vive con VIH, ¿no podría vivir tranquilo dentro de su espacio, dentro de su tierra? Aunque no tenga popularidad, si la persona que va a entregar la medicación es tu prima, porque es enfermera y le va a filtrar la información a tu familia y tú no quieres que tu familia se entere o no quieres que el banco en el que trabajas se entere. Es decir, es una situación delicada todavía. Ahora, siempre existe la posibilidad de que tú te cagues en las cuatro letras y digas yo soy esto y defiendas tu posición, ¿no? Pero no todo el mundo está en la capacidad y en las posibilidades de hacerlo. En Chile ha avanzado muchísimo el tema de la aceptación con la gente que es portadora de VIH. En general, la gente no tiene problema con decir su estatus. ¿Cómo es aquí en Lima? ¿Tú manejas un poco de la información de la población que tiene VIH indetectable y que no tiene problemas en decir que es indetectable, por ejemplo? Sí, yo manejo la información porque yo soy psicólogo clínico y atiendo gratuitamente a las personas que tienen este diagnóstico. No existe todavía la libertad suficiente para que la gente pueda expresar su estado serológico
y porque no hay una información ni de parte del Estado ni de parte de ninguna campaña como para informar a la gente. Entonces, esa es una de las razones por las cuales acabo de hacer una entrevista que tiene esa temática. He hecho 2 entrevistas que tienen esa temática, justamente para informar a la gente de qué se trata esto, ¿no? La hiciste con un actor, me parece, un actor Sí. peruano. Bueno, esto lo estamos grabando en octubre, un mes especial para el Perú, porque es el mes morado. Por eso el me he mes para la vestido, patria, por eso me he vestido de por morado. eso te vestiste de morado, además, porque hay mucha tradición aquí en Perú con respecto a la religión. ¿Tú eres opuesto a las religiones? Sí, soy opuesto a cualquier tipo de contenido que restrinja las libertades ajenas. Ujú. Yo me he vestido de morado no por el Señor de los Milagros, sino porque el 31 de octubre fallece Lucha Reyes, Claro, que es una de las diosas que yo venero, a quien le hice un le documental, hiciste que un es documental. una de nuestras cantantes más importantes. Y esa es la razón por la cual estoy vestido de morado hoy día, ¿no? La entrevista que Y los mencionas. lentes, ¿sabes? Ah, sí, también, los lentes. Es que yo soy una payasa, pues. Yo me tengo que poner todo para que haga juego. Me iba a poner unos lentes negros, pero con el fondo negro se iban a borrar. Así que dije, ya, vamos con color. Al actor que hemos entrevistado, es un actor que era presentador de televisión también, que además él era modelo y bailarín de un programa de niños, se llama Rafa Nieto. Es un programa que hemos hecho para Ausencia Cultural. Y bueno, es un programa muy importante, la verdad, por la información y por la valentía que ha tenido esta persona de salir a hablar de su propio diagnóstico. Como dije yo en un principio en el podcast, yo conocí a este señor a través de Ausencia Cultural, que es el video podcast que yo consumo. Yo casi no veo podcast, entenderás. O sea, tú haces podcast y Hacemos no ves podcast, pero podcast. no veo podcast. Ya. Pero el primer invitado de Ausencia Cultural fue Fue Mario, Mario fue Mario Carosi. Carosi. Ya, yo vi ese programa y yo dije, este podcast es algo que yo tengo que seguir. ¿Por qué? Porque me gusta cómo tú manejas al invitado. Porque para hacer esto hay que saber manejar al invitado, hay que saber cuándo dejar hablar al invitado, cuándo interrumpirlo y todo eso. Y eso lo manejas muy bien. Aparte que Gracias. Mario es un tremendo invitado, o sea, también aportemos a que la tuviste fácil, la primera, creo. La primera. La primera la tuviste fácil. Y de verdad que te felicito por el video podcast, yo creo que es una joya que tiene que ver la gente, es una joya. De verdad, es tremendo, tremendo el podcast. ¿Cómo nace Ausencia Cultural? ¿Nace a través de Crónicas Maricas? ¿Fue algo que fue como el impulso para hacer ese formato de video podcast? Claro, porque es un poco la continuación. Ausencia Cultural es un gran documental. Normalmente en los documentales tú entrevistas a una persona 1 hora y media y de eso extraes 3 minutos y luego editas con con material de archivo y con otras declaraciones. Aquí lo que hago es darle la hora completa al invitado. Hay 2 tipos de entrevistas, ¿no? Hay unas más testimoniales y otras más documentales. Y las documentales tienen un poco más de trabajo porque requieren del manejo del material de archivo. En ambos casos hay que hacer una preentrevista para poder estructurar la entrevista, luego se hace la entrevista y luego edito. Todo ese trabajo lo hago yo, incluyendo la digitalización del material de archivo. Ah, mira. Has dicho por qué dejo hablar al invitado. Yo cuando comencé mi carrera musical en los años 80, Y saliste en diversos programas. yo quise ser cantante. Quisiste ser cantante. Sí, ahí yo comencé a experimentar lo que era ser entrevistado, ¿no? O sea, personas que te entrevistan. Y era muy difícil a veces que te dejaran hablar. Luego, cuando yo he sido psicólogo clínico y cuando he hecho documentales, también he hecho mi ejercicio de hacer entrevista. Luego, cuando me han entrevistado, yo tengo 31 años publicando libros. El primero lo publiqué el año 94. Entonces, yo tengo un ejercicio de ser entrevistado. Y cuando yo he comenzado este podcast, dije yo voy a convertirme en el entrevistador que me hubiera gustado tener. Que investigue a su entrevistado, que lo quiera, que esté realmente interesado. Y que lo conozca de cierta manera. Yo elijo a mis entrevistados, es decir, no hay nadie que me los ponga. ¿Hay alguna persona que te haya dicho que no hasta ahora? Varias. ¿Y por qué se han Varias. negado, no sabes? ¿Te dicen que no por algún motivo? Te dejan en visto, o sea, te dicen que no, me han dicho dos o tres personas que no por motivos de seguridad o por homofobia consigo mismo. Ujú. Y normalmente la gente que no he podido entrevistar te deja en visto, ¿no?
Miguel Bosé, Tania Libertad, Gisela Valcárcel, personas que te comunicas con ellos y simplemente no te responden, ¿no? Te dejan en visto. Pero bueno, esos gajes del oficio, cuando una persona no es Es tan parte de... conocida como yo, le va a costar trabajo. Sin embargo, he tenido personas como las que has mencionado y otros que han sido absolutamente generosos Beto en ir Ortiz, al por ejemplo. Beto Ortiz, gente que ha sido muy generosa en ir al programa, en darme su tiempo y en regalarnos su información, ¿no? Porque es gente que está abriendo su corazón, te entrega su material de archivo y te entrega su vida para que tú la expongas. Entonces, ahora último he entrevistado a Andrés Beramendi, que es un tenor muy importante que hemos tenido acá y que ha hecho una confesión que le costó muchísimo porque en la preentrevista nos cuenta algo, pero luego a la hora, y me dijo, ayúdame a decirlo en la entrevista. Y en la entrevista él no lo decía. Y entonces yo lo empujaba y la gente me ha puesto en los comentarios, lo estás presionando, ese no eres tú. Claro, lo que pasa es que había habido un acuerdo previamente Que de eso no lo sabe la gente, que eso no lo obviamente. sabe la gente, un acuerdo de que sí lo voy a decir y entonces yo lo que estaba era tratando de ayudarlo, que era en lo que habíamos quedado y le costó mucho, ¿no? Yo lo dejé tal cual y no usé el material de archivo de la preentrevista por respeto a él y porque además me pareció importante mostrar que todavía hay gente a la cual le cuesta trabajo hablar de esto. Volviendo un poquito con ausencia cultural, hay algunos pasajes, algunas cosas de algunos invitados que yo conozco algunos detalles y algunos otros me sorprendieron. En el caso de Bruno Vinasco, yo no quiero hacer spoilers, si después lo editas, si quieres, no sé, no quiero hacer spoilers. Pero en el libro tú no dejas muy bien parado a Bruno y luego lo tienes en tu programa. ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Bruno había leído antes el libro? ¿No lo había leído? Eh, ¿Qué pasó ahí? Bueno, Bruno es una persona muy amable. De ese evento que tú mencionas han pasado ya 30 Claro, porque años. ese programa Okidoki fue hace muchísimo Okidoki tiempo. fue el año 95, de Ujú, ese programa hablamos hace 30 ujú. años. Y en 30 años las personas cambian y en 30 años las personas muestran una cara y pueden entender ciertas cosas. Y me parece que la evolución de Bruno ha sido absolutamente positiva y por eso es que yo, a pesar del recuerdo que tenía sobre él y a pesar de lo que llegué a escribir sobre esa experiencia, que no fue positiva, eh, quise tenerlo en el programa y él aceptó estar en el programa con el riesgo de que yo pudiera sacarle en cara esa mala experiencia, que no me pareció pertinente, me pareció que era una cojudez Una hacerlo. anécdota además de hace Una mucho tiempo. anécdota negativa que todos podemos tener, o sea, todos nos hemos portado alguna vez mal con otra persona y todos hemos tenido inseguridades y hemos hecho cagadas. Entonces, yo, Aparte que eran chivolos, por ambos. supuesto, o sea, hace 30 años, ¿qué podíamos esperar, ¿no? En un país absolutamente enloquecido, ¿no? En el Claro. año 95. Entonces, por eso la entrevista fluye también, porque él también es una persona que ha superado una serie de cosas y podría Claro. perfectamente haberme dicho que no. Y sin embargo me dijo que sí, me dio la entrevista, fue muy amable, fue muy generoso y Y es fue uno de los capítulos muy más vistos que simpático. tienes además. Además, es que Bruno es un encanto. Yo descubrí una persona absolutamente encantadora, inteligente, grande. Si ustedes quieren saber de qué estamos hablando, vayan a comprar el libro Crónicas Maricas 1, que fue la primera edición en el año 2023. 2023. Y ya tiene 3 ediciones editadas, Sí, con mucho éxito porque el libro se agotó, pero lo pueden conseguir en Amazon a través de la plataforma Kindle, que lo pueden descargar. Pero esperemos que la editorial se ponga las pilas y saque otra edición, saquen ¿no? otra edición y surtan las librerías, ¿no? Buscalibre, por ejemplo, que es un portal que pueden enviarte el libro a cualquier parte del mundo. Y ahí también está el de Otras Crónicas Maricas, que abarca un poco del siglo XX, de las crónicas que se habían quedado todavía ocultas, y el siglo XXI, que tenemos ya 25 años del siglo XXI, pues imagínate. Me lo devoré porque de verdad que es un libro bastante interesante y cómo tú cuentas las cosas en primera persona, además con experiencias y las cosas que tú no viviste también las cuentas como si hubieras estado tú ahí. ¿Cómo tú llegas a esos datos? ¿Quién te cuenta las cosas? Bueno, ¿Tus abuelas? ¿Cómo fue? mi abuela la Temple, mi abuela la Tu Vinco. abuela la Y Vinco mi, y tu mi madre la madre la Temple. Temple. Y además yo en los 80 me robo la cámara de video de mi padre Exacto.
y comienzo a entrevistar a toda la gente mayor. Yo siempre he tenido fascinación por la gente mayor. Ahora que me estoy convirtiendo en una gente mayor, espero que habrá gente joven que también se fascine, como tú, por lo que puede la gente mayor aportar. Entonces, yo entrevistaba a todos estos señores y les preguntaba cómo había sido ser maricón en los años 20, los años 30 del siglo pasado. Entonces, toda esa información yo la tengo de primera mano. Y con esa información y con esos datos de todos esos videos que los tengo guardados en mis archivos, me fui a buscar en los textos antiguos para corroborar información que me diera el entorno, ¿no? ¿Y De en la dónde cárcel se de encuentran esos Guadalupe. archivos? Porque no creo que haya alguna biblioteca o algún lugar No donde hay. tú puedas encontrar información marica. No hay. La maricoteca soy yo. Tú eres la maricoteca en Yo este soy la minuto. maricoteca, no hay otro sitio. Yo tengo muchísimos textos de los años 60, 70. Los textos de comienzos de siglo ha habido que buscar en la Biblioteca Nacional, periódico por periódico. Me he quemado las pestañas, por eso es que eso tiene como 7 años de trabajo de investigación para poder tener los datos exactos. Todo lo que está puesto en Crónicas Maricas, tanto el primero como el segundo libro, es absolutamente verificable. Todo Y lo que está fidedigno. consignado ahí, yo tengo todos los datos. En los años 70, a finales de los años 70, aparecen unas revistas pornográficas heterosexuales, Me acuerdo. Z, 5, SPH, etcétera, en donde de contrabando había información marica. Comienzan a tener una sección que se llamaba Carnet Gay en la revista 5 y comienzan a darse cuenta por la sección de contactos que había un público gay que leía esta sección. Encontraron un mercadito. Y comienza a crecer la sección de una página, termina teniendo 20 páginas, es decir, la tercera parte de la revista la compraban los homosexuales. Y en esa época, según lo que tú has leído o investigado, ser maricón en el Perú, tenías que ser loquita para ser aceptada, creo que hasta ahora. De una u otra manera, los héteros entienden más eso. ¿Por qué? Porque, claro, se siente mujer, que sea mujer. Pero si uno ve a esta misma población, ve a un hombre como tú o como yo, masculino, con Más tú que yo. bueno, con cierta masculinidad, por así decirlo, lo condenan. ¿Por qué crees tú que pasa eso? Y sobre todo en los años 70, que era donde la gente se escondía más. Mira, en los 70, inicio de los 70, viene una transexual famosa que se llamaba La Cochinel, La Cochinel. al Perú. Y luego habían algunas otras, Victoria Fox. Hubo un poco de apertura con las travestis, porque como la travesti representa la feminidad, entonces no es peligrosa, ¿no? Como digamos que la percibían como si fuera una mujer. En ese sentido, además, se estereotipa al homosexual como la loquita afeminada y se le condena a un mundo laboral muy restringido, que era la peluquería, que son, por supuesto, con todo mi respeto a los peluqueros, nuestros primeros grandes embajadores, Choco, Silvio, etcétera. Esa es la razón por la cual los programas cómicos reforzaban el estereotipo del homosexual como la loquita afeminada, y la gente creía, cuando uno informaba a sus padres que era homosexual, o que te ibas a convertir en travesti, te ibas a prostituir en la avenida Arequipa, o que ibas a ser una peluquera, ¿no? No había, digamos, que mucha más imagen que eso. ¿Por qué ha persistido la idea de que un homosexual, mientras más afeminado, menos peligroso es? Porque especialmente para los hombres que se conciben a sí mismos como depredadores sexuales, si ven a otro hombre que también es un depredador sexual según su propia percepción, y que el objeto de su orientación y de su gusto son otros hombres, ellos pueden sentirse víctimas y presas. Entonces ahí viene el ataque, y ahí viene la homofobia, y ahí viene el considerarse peligroso un homosexual más masculino, ¿no? Es una cosa absolutamente absurda, porque a mí son más los hombres que no me gustan. Claro. Y para mí los heterosexuales son como una mesa, es decir, es algo en lo cual ni siquiera pienso ni percibo. O sea, es gente que está dando vueltas por ahí. Como nosotros. Claro, claro, tampoco es que me gusten todos los gays. Claro, además te digo, repito, son menos los que me gustan, ¿no? ¿En serio? Sí. ¿Cuál es tu tipo de hombre? Tú sabes que Las Guachas es un programa más
más como tirado a lo sexual. Nosotros somos como más cómicos o nuestro programa también está bastante ligado al humor. Hemos invitado muchas personalidades del humor santiaguino. Y siempre hacemos esta pregunta, cómo es que te gustan a ti los hombres? ¿Cómo te atraen a ti? Bueno, supongo que cuando eras joven tenías un tipo de hombre y ahora que eres un poquito mayor tienes otro tipo de hombre, no sé, o se ha mantenido. ¿Cómo es eso? ¿Por qué piensas que uno con los años va a cambiar de tipo de hombre? Te lo digo por experiencia. ¿Qué te gustaba a ti antes? Te estoy entrevistando yo, Javier. No, 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 no. pues, bueno, antes a mí me gustaban como los que se parecían a mí, los que eran como alguien similar a mí. Ahora no. O sea, tú ves a mi pareja es completamente distinto a mí. Y tenemos gustos completamente distintos. Políticamente somos políticamente discordantes y todo. Con los años uno va abriendo su abanico de gustos, sobre todo porque lo que uno busca también es gustar. Entonces, cuando vas envejeciendo, en el mundo gay, a partir de cierta edad, ya no es que estés viejo, es que estás muerto, ¿no? Entonces, la búsqueda por gustar hace que también comiences a ver en dónde cotizo, a quién le gusto yo. Y entonces esa es tu búsqueda. Ya en realidad no buscas algún tipo específico, sino te pones a pensar dentro de la gente a la cual yo le puedo gustar, eh, quién me molesta menos, ¿no? O quién podría ser, a quién un poco da igual, ¿no? Ya no nos podemos poner tan exigentes tampoco, Uno cuando ¿no? es mayor se fija en lo físico o se fija más en lo que te pueda hacer sentir cómodo. Depende para lo que busques, ¿no? Yo no te voy a decir que soy el Dalai Lama, que lo primero que veo es el alma de las personas, porque el alma de las personas no se ve. Vi el espíritu o lo que piensen, eso lo ves después. Claro. Lo primero que te fijas en una persona es cómo se ve físicamente, igual esa persona se va a fijar en ti, cómo te ves físicamente, ¿no? Ahora, con la edad nos vamos volviendo cada vez más transparentes y más invisibles, entonces vas perdiendo opacidad, como esas fotos que se vuelven así borrosas y finalmente entras a un sitio y nadie voltea a mirarte, cuando antes tú entrabas y todo el mundo volteaba, ¿no? Y entonces eso ocurre como una situación normal. El mundo gay es muchísimo más terrible en ese sentido porque a la hora que te vuelves a quedar solo, y eso nos ocurre porque no tenemos matrimonio en Perú, no tenemos ninguna manera de asegurar la presencia de la otra persona en tu vida, vuelves al mercado. Y cada vez que vuelves al mercado, vuelves más chancado, más golpeado, más solo, más viejo, más, espero que más rico también, ¿no? Porque Claro. también eso te da recursos para poder compensar el hecho de que ya no estás tan jovencito para atraer a la otra persona. Y hay mucha gente que dice, no, pero yo no quiero pagar, yo no quiero que no se fijen en mi plata. Oye, tu plata también eres tú, porque corresponde a lo que has logrado en tu vida, a lo que trabajas. Entonces, tampoco hay que ofenderse porque la gente se fija en tu plata, igual que tampoco tienes que ofenderte porque la gente se fija en tu físico, ¿no? Ah, yo creo que se fijen en mi cerebro. Mi amor, eso se va a ver muchísimo tiempo después. Entonces, sí, yo creo que es un juego que normalmente nos pasa a los gays, los heterosexuales se casan y se engordan, se abandonan y ya no importa, tienen hijos y ya tienen a la persona asegurada que los va a cuidar y por último los hijos los cuidan, ¿no? Nosotros no formamos nada. No, nosotros engordamos solamente. Engordamos, envejecemos, se nos cae el pelo y Exacto. entonces ya tenemos que volver al mercado siempre. Entonces también hay esa obsesión de seguir estando más o menos atractivos y actuales. Oye, Javier, ¿por qué aquí en Perú, teniendo vecinos que al parecer son en materias homosexuales más avanzados que nosotros, Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, ya tienen matrimonio igualitario desde hace muchos años? ¿Por qué Perú no? Mira, Perú fue el centro del virreinato. Y todavía se conservan una serie de estupideces cortesanas, especialmente la presencia de la Iglesia Católica. Las iglesias evangélicas y las iglesias católicas son un freno enorme para que la gente pueda ser feliz. Porque la iglesia se mete en tu cama, quiere controlar tu cama y quiere patologizar todo lo que viene con el sexo porque ellos necesitan inventarse un diablo del cual te van a salvar. Ese es el negocio de la iglesia. Inventar un peligro, inventar un diablo, inventar un infierno y ellos son el antivirus del virus que han inventado. Y lamentablemente eso tiene muchísimo poder y la derecha en el Perú se ha abrazado a estos grupos de la iglesia católica y evangélica
con lo cual, por supuesto, la derecha ha dejado de ser liberal, se ha convertido en una cosa absolutamente idiota y anacrónica, por eso que la juventud la rechaza. Y podrán ser liberales en materia económica, pero no son liberales en materia civil, ¿no? Ellos quieren meterse a controlar tu cama. Por el otro lado, la izquierda lo que ha hecho es convertirnos en una mercadería política, en una bandera que ellos enarbolan, pero que en el momento en el que llegan al poder no hacen nada. Nosotros tenemos en el Perú los últimos 25 años, todo el siglo XXI, salvo el gobierno de Alan García, que fue un gobierno de centro, han sido todos gobiernos de izquierda. Y no han hecho nada, con mayorías de izquierda en el Parlamento, no han propuesto nada. De las únicas dos propuestas que han llegado al Parlamento de la Unión Civil el año 2014, que fue la de Bruce, de derecha, y ahora la de Alejandro Cabero, también de derecha. Entonces, ¿qué está haciendo la izquierda? ¿Dónde está la izquierda? Porque la izquierda sale a las marchas, agita la banderita de colores, pero a la hora que llega al poder, ¿dónde está? Y seguimos marchando sin lograr nada. Y si la estrategia que creen los jóvenes es que lo único que hay que hacer es marchar una vez al año y estamos contentos porque los bancos cambian su logo como una banderita de colores, pero claro, a la hora que yo les pido auspicio para mi podcast, como hablo mariconadas, no me auspicia nadie. Entonces, ¿dónde están las empresas? ¿Dónde están las empresas que se ponen el logo de colores en junio? No están, es pura farsa. Entonces los gays somos una mercadería política tanto para la derecha, que nos convierte en el peligro y entonces ellos van a venir a salvarte y entonces un montón de gente idiota va y vota por ellos, tanto como para la izquierda, que dicen nosotros vamos a darte tus derechos y la gente joven idiota vota por ellos. Entonces, ni uno ni otro. ¿Ves alguna solución, alguna salvación para que finalmente en el Perú se pueda lograr al menos la unión civil, que ni siquiera existe? Mira, va a lograrse en la medida en la que el tiempo vaya pasando y sigamos haciendo contenidos como este. Si la gente a punta de repetirlo, a punta de publicarlo y a punta de hacer su trabajo político en el buen sentido, ¿no? Exacto, y de normalizar y decir, mire ese señor que yo valoro, es homosexual. Ese libro que está graficado por Julio Granados es homosexual. Esa fiesta de los Panamericanos la hizo un homosexual. ¿Qué es lo que hago en mi programa? Mostrar gente social y política y cultural y profesionalmente valiosa que ha construido el país. Y fíjate que además es homosexual. Entonces, eso lo que hace es romper el estereotipo. Lentamente vamos a lograr algo. Ahora, lograríamos más si tuviéramos, te repito, el apoyo de las empresas y el apoyo. Por eso te digo, la derecha y los empresarios también son una gente absolutamente criticable para lo que queremos lograr. Vamos a tener que hacerlo solo. Así como haces tú tu chamba, hago yo la mía para mostrar que no somos unos bichos, no somos un peligro y que no nos vamos a comer a tus hijos y que nada está en peligro. Es decir, el hecho de que dos hombres se puedan casar no va a hacer que el matrimonio heterosexual se deshaga. No está en peligro la familia, no está en peligro tus hijos, no está en peligro nada. Solamente va a hacer que dos personas puedan construir una vida más feliz, la única vida que tienen. Además. Y que de pronto es tu hijo, y de pronto es tu hermano, y de pronto es tu primo, y estás impidiéndoselo por una estupidez absolutamente fantasiosa, como es la religión. Pero, ¿se ha avanzado o no se ha avanzado? Se han presentado estos dos proyectos de unión civil con Bruce en el 2014 y con Cabero en el 2023, pero han quedado congelados, está avanzando. El proyecto de Bruce no se llegó a discutir en pleno. Es decir, no pasó de la comisión, pero hubo una discusión social muy importante y fue realmente un antes y un después de lo que hizo Bruce. Y vamos a estárselo agradecidos siempre. Por eso es que le hago una gran entrevista, no solamente en Ausencia Cultural, sino también en el libro. La entrevista está publicada en otras crónicas maricas. El proyecto de Cabero, que ya pasó, fue aprobado en comisión y tendría que discutirse en pleno. Pero claro, ¿el pleno qué cosa está discutiendo? Pero, socialmente sí estamos avanzando. Es decir, el trabajo que hacemos tú y yo y el trabajo que hace toda la gente en redes hace que la homofobia esté considerada cada vez más como una imbecilidad. Va a llegar un punto en el que los políticos ya no sientan vergüenza ni sientan miedo de perder sus votos al apoyar una cosa como esta. Entonces yo creo que el trabajo va por ahí.
¿Y no crees tú también que sería bueno de una u otra manera concientizar a la gente heterosexual al menos, porque los homosexuales ya lo tenemos claro, de que tenemos países vecinos en los que estas cosas está funcionando, ha funcionado y no han dejado de ser heteros? Básicamente, la heterosexualidad no ha retrocedido ni va a retroceder. Entonces, ¿de qué manera, además de estos contenidos que nosotros generamos, de qué manera se puede concientizar a la gente? Yo espero que cuando se discuta el siguiente proyecto de unión civil, no sé si será el de Cabero o cuál se discutirá, se haga, como ocurrió con Bruce, un gran debate nacional en todos los medios de comunicación, y ahí nuestros líderes de opinión van a ser muy importantes, los presentadores de televisión, los cantantes, actores, todos los líderes de opinión tendrán que expresarse en los programas que existan y en las redes sociales, y tendrán que decir este argumento: no ha pasado nada en los países en los cuales se ha aprobado la unión civil, no ha retrocedido la heterosexualidad, no ha pasado nada en los países en los cuales hay adopción de niños por parte de familias homosexuales. Entonces, no ha pasado nada. ¿Por qué nos va a pasar a nosotros algo? Entiendo que también parlamentarios heterosexuales de izquierda se opusieron a ambos proyectos, ¿es verdad? Sí, la izquierda quiere que el problema no se solucione, porque en la medida en la que se solucione el problema, ellos ya no van a poder ir de ONG. Las ONGs de izquierda lo que hacen es vivir de un problema que no se Es soluciona, eterno. y piden y lloriquean y se Fondos. victimizan para los fondos de afuera. Entonces, por eso es que cada vez que hay uno de estos proyectos, la izquierda los bloquea, lo boicotea, los critica y sacan una serie de argumentos absolutamente demenciales para hacerlo, o en el momento en el que llegan al poder, nunca ellos proponen ninguna otra alternativa. Porque Entonces, curiosamente estos parlamentarios que presentaron las uniones civiles son de derecha. ambos, de Ambos de derecha. derecha. Sí. ¿No? Curioso. De derecha liberal, ¿no? De Como derecha ellos se liberal. llaman, pero son de derecha, pues. Pero claro, ser un gay de derecha es condenable, es una cosa que no tiene sentido para el mundo homosexual. Para mí, ser un gay de izquierda es una cosa que no tiene sentido en el mundo homosexual. O sea, los primeros campos de concentración de la historia son creados por el Che Guevara, de izquierda, en Cuba, donde los encerraban y los asesinaban. Lee, por favor, a Y Reinaldo Arenas. es un ídolo de los Sí, tú gays, sabes el Che. cómo tratan a los gays cómo los han tratado en Rusia, cómo los tratan en Corea del Del Norte, norte, cómo los tratan en en Nicaragua, los países musulmanes. en los países musulmanes. Entonces, no me jodas, se puede ser gay de izquierda. Claro, cuando va en contra de todo lo que tú quieres avanzar. Totalmente. Sí, bueno, yo creo que también hay gente de izquierda que no es solamente el hecho de ser gay. ¿Por qué? Porque pasaron estas atrocidades o porque pasan estas atrocidades en otros lugares, sino también por un tema de afinidad con la ideología de izquierda. No, que no tiene nada que ver con los homosexuales, sino con la convicción de la gente de izquierda, de los ideales de la gente de izquierda. Pero los ideales de la gente de izquierda, me olvidaba primero de decirte también que acá Sendero Luminoso y el Ujú. MRTA, movimientos terroristas de izquierda, asesinaron gente gay como parte de su limpieza social y moral. Los ideales de izquierda, ¿cuáles son? El comunismo. ¿Cuáles son? Un El Estado que socialismo. controla absolutamente todo, un socialismo que te impide, es decir, ¿esos son los ideales? ¿Esa es la libertad de la que de la que quieren luchar? ¿O ellos se han dejado engañar por el travestismo de la izquierda, de que cuando fracasan todo su sistema político, fracasó en donde has aplicado el socialismo y el comunismo? Venezuela, Rusia, Cuba, Nicaragua, todo eso fracasado. Y como se quedó en evidencia, la izquierda se travestió de animalismo, feminismo, gay y ecología. Y jalaron su banderita de colores y entonces, ¿y por qué han tenido éxito? Porque la derecha ha sido tan imbécil de seguir abrazada a la Iglesia Católica. ¿Tú crees que si la derecha se desligara completamente de la iglesia y abrazara, no sería también una época de una especie de travestismo de la derecha al abrazar también a los gays, a los ecologistas? a- Si la derecha es liberal, es decir, si defiende la libertad, dentro de las libertades está la libertad de respetar al otro.
Y el otro que te importa que se quede lo que haga en la cama, si es que no se va a meter contigo. Hay que respetar la ecología, pues es el sitio en donde estamos nosotros para vivir. Y si no respetas eso, también cómo vas a hacer empresa. Entonces ese sería el mejor camino, Sí, tener una derecha sin iglesia, sí, la libertad. la libertad. Sí, yo no me puedo llamar de derecha justamente por ese problema. Yo lo que soy es un liberal, no un libertario, ¿ah? Yo creo que tiene que existir el Estado también. O sea, yo defiendo la existencia de un Estado, sobre todo en países como los nuestros, en donde no tenemos todavía no tienen todas las mismas oportunidades, no tienen todas las mismas posibilidades de crecimiento y no parten todos del mismo lugar para competir. Entonces, tú tienes que tener un Estado que te garantice la seguridad, que te garantice la educación y que te garantice la salud para todos y una infraestructura mínima. Entonces, y para eso pagamos impuestos. No pagamos impuestos para que estén haciendo peliculitas absurdas. Entonces, yo sí creo que tiene que haber un Estado, pero un Estado funcional y un Estado no sobredimensionado del cual vive una cantidad enorme de parásitos. ¿Cuál es la diferencia para ti entre la política peruana y la política que está a nuestro alrededor? ¿Cuál es nuestro alrededor? Los países que tenemos alrededor nuestro, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile, Argentina. Yo creo que nos parecemos bastante y que nuestros votantes no tienen necesariamente claro qué cosa es derecha y qué cosa es izquierda, y de que de lo que se trata es de cuánto control tiene el Estado sobre la vida del ciudadano. Esa es la diferencia entre la derecha y la izquierda. Más Estado, más control sobre el ciudadano, eso es izquierda. Menos control sobre el ciudadano, menos Estado, esa es la derecha, básicamente, ¿no? Eso es lo que realmente va a definir un espectro político entre un lado y el otro. Yo creo que gran parte de los votantes, no sé en otros países cómo funciona exactamente, pero votan por una rabia o por una identificación que tiene que ver con otras cosas. O a lo mejor votan porque no salga quien, a pesar de que saben que su candidato no es bueno, votan para que no salga el otro. Claro, o sea, votan, es un antivoto, ¿no? Un voto por el odio. Entonces aquí se ha votado en contra de Keiko Fujimori muchas veces por el odio que se le tiene. La izquierda construyó muy bien el odio hacia Keiko Fujimori. Ella luego ha hecho cosas para confirmar que se le odie. ¿Ya? O sea, vamos a decir las cosas con sus letras. Es una persona realmente que ha hecho cosas para confirmar el odio que se ha construido alrededor de ella. Pero también mucho voto de identificación con el candidato. Entonces, si el candidato se parece a mí como votante físicamente, racialmente, socialmente, culturalmente, entonces yo voto porque la gente cree que el presidente te tiene que representar. Yo creo que el presidente no te tiene que representar. Yo creo que el presidente tiene que ser un buen gestor. A mí no me interesa que mi mecánico me represente. Yo no quiero que mi doctor sea gay. Yo no quiero que mi abogado sea gay, ni me represente, ni tenga mi misma cara. Yo quiero que sea un buen abogado. Yo quiero que sea un buen mecánico. Quiero que sea un buen doctor. Quiero que sea un buen presidente. ¿Qué me importa si no me representa socialmente? ¿Te dedicarías a la política? No, No. no. Porque hablas como un político. ¿Tú crees? Yo creo que ya hago bastante política en el programa que hago. Creo que soy una persona bastante política desde hace muchos años en mis intervenciones públicas, pero un cargo público como político creo que no. Creo que no. No. No, porque Pero no te atrae ni lo más mínimo o ¿alguien te ha pololeado como para ingresar a la política? sí, pero mira, es un mundo en el cual tú no sales sin procesos judiciales. Lo sabemos. Tú no sales limpio, así no hayas hecho nada. Simplemente los odios políticos hacen que la gente te vaya a empapelar. Y si mi padre es abogado, mi hermano es abogado, y si hay algo que yo he entendido en mi vida es que hay que estar lo más lejos posible de los abogados y de los procesos judiciales. Entonces esa es la razón por la cual, otra más de las razones por las cuales prefiero no meterme en política. Ok. Bueno, vamos a volver un poquito a Crónicas Maricas, el libro que, nuevamente, repito, me devoré. Y dice aquí algo así como, en el Perú primero hay que ser famoso y luego puedes salir del closet, nunca al revés. Si aceptas tu sexualidad desde el inicio, jamás pasarás de esa esquinita oscura donde las disqueras, canales de televisión, editoriales y demás hierbas tiran la ropa sucia. Sobran ejemplos. Lo hablas aquí desde la guata porque es algo que te pasó a ti personalmente. A mí me pasó personalmente cuando quise ser cantante, las disqueras
patada en el culo. Cuando quise entrar en la televisión en los años 80, patada en el culo. Cuando quise entrar a las editoriales, patada en el culo. Yo he terminado publicando en España, en la editorial Pretextos, la editorial más prestigiosa de habla hispana. Y vine acá a tratar de hacer carrera editorial en el Perú, patada en el culo, por el hecho de ser maricón. Y de ahí para adelante. No solamente conmigo, sino con un montón de gente. Y cuando ves los ejemplos de las personas que son homosexuales y son públicas y sí lograron el éxito, te das cuenta, por ejemplo, como Jaime Bailey, Beto Ortiz, Bruno Pinasco, Bruno Ascenso, Ricardo Morán. Mira, la lista es larguísima. La Aguilar, mucha gente. Es gente que admitió su homosexualidad después de lograr un espacio, no antes. Porque si tú lo admites antes, no te abren la puerta. Oye, aquí tengo otro pasaje. Mira, fieles a la consigna de falsificar la realidad para lucrar con el desastre ajeno, las ONG nos han pintado como una comunidad uniforme de víctimas. Ni uniforme ni comunidad. Ni víctimas. Menos víctimas. Somos gente dispareja que se debate entre miserias, triunfos y mezquindades. Hablamos un poquito acerca de las ONG hace un ratito, pero me gustaría ahondar un poquito en esto de acá porque de verdad que es cierto. ¿Tú crees que nosotros somos una comunidad o somos una población? Como decimos en Chile. En Chile, nosotros, al menos yo, ya no digo comunidad. No, yo tampoco creo que seamos una comunidad. Me repele la palabra comunidad. En España se usa la palabra colectivo y eso me repele aún más. O sea, no vamos todos en colectivo, agarrados de la mano. No somos una comunidad. El día que tú necesitas de tu comunidad, no está nadie ahí. Somos gente absolutamente dispareja. Y está bien. ¿Por qué nos tiene que agrupar porque en tenemos que una ser iguales? Especie de chalana y de buque a la gente por lo que hacemos en la cama, que es una cosa tan personal y tan privada? ¿Acaso existe una comunidad heterosexual? No. ¿Acaso los heterosexuales tienen sigla? ¿Acaso los heterosexuales votan todos iguales? ¿Acaso los heterosexuales van todos al mismo barco y al mismo bar? Entonces, ¿por qué los homosexuales tienen que agruparse en una sola cosa a partir de algo que hacen en privado? Mi cama, mi colchón, no es mi carnet de identidad, no es mi personaje público. Entonces, lo que pasa es que la izquierda hábilmente lo que ha hecho es empaquetarnos para hacernos creer que el hecho de ser maricón implica que yo vote de una manera. Y entonces ha creado esta sigla en la cual han comenzado a empaquetar cada vez más cosas y al final han puesto un plus, un más, para ver ya que entre lo que sea ahí, ¿no? ¿Qué vean el plus los heterosexuales? ¿Tú incluirías la H en esta sigla? Ya que sé que no te gustan las siglas, pero ¿la H tendría cabida dentro de este acrónimo? Porque la H también es una diversidad sexual. Yo eliminaría cualquier tipo de sigla. No creo en ninguna sigla. Las heterosexualidades tampoco son todas iguales. Yo tengo muchos amigos heterosexuales que me cuentan qué hacen en la cama y cada uno hace una cosa distinta, cada uno tiene un comportamiento distinto con su pareja, una manera distinta de relacionarse y de identificarse y de verse. Entonces yo creo que en la medida en la que nosotros podamos defender que lo que hacemos no nos tiene que definir, eso es un juego político. Somos una mercadería política. Yo estoy absolutamente en contra de todo eso. Yo soy igual que cualquier otra persona, porque lo que yo hago en la cama no lo he grabado nunca y no lo ha visto nadie. Entonces nadie tiene por qué a mí definirme a partir de algo que no se ve. Mi comportamiento público, mi comportamiento como ciudadano es impecable. Mi comportamiento como comunicador, ahí se ve, no tiene nada que ver. O sea, mi temática es lo cabro, lo maricón. Pero claro, porque es algo que yo tengo que sacar al fresco y es un tema que yo domino por experiencia propia. Y eso es un nicho que nadie está cogiendo. Pero eso no quiere decir que eso me tenga que a mí generar una ventaja ni una desventaja tampoco. Estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, también que es importante que nosotros nos distingamos. Y de una u otra manera, las siglas también sirven para eso, para distinguirnos, ¿no crees? Yo creo que está muy bien que te funen, está muy bien que haya gente que marque su distancia para que a ti te dé la oportunidad de decir qué cosa es lo que tú eres y que lo que tú comuniques a la gente y le digas, mira, el hecho de que tú seas maricón, el hecho de que tú seas gay, no te obliga a ser de izquierda, no te obliga a votar de una manera ciega.
Piénsatelo, no pienses con el culo, piensa con tu cerebro, a ver cuál de las alternativas políticas es la mejor y la que más representa lo que tú quieres llegar y que te va a dar las herramientas para conseguir tu felicidad. Aprovechar a lo mejor eso también. Además hay una cosa, Alexis, cuando la mierda te insulta, es una medalla. Te agradezco que reconozcas que yo no soy como tú, te agradezco. ¿Existen aquí en Perú influencers, youtubers o gente que comunica como nosotros abiertamente de derecha? Creo que hay por ahí algunos, pero gays no, Gays. No, no, se mueren de miedo. Es que el único gay que sale por ahí diciendo no soy de izquierda ni siquiera de derecha, no soy de izquierda, soy yo. Y conozco muchos y algunos... Se cagan de miedo. Se cagan de miedo de perder, o sea, pintores, gente del arte incluso, pero se cagan de miedo porque el aparato cultural de la prensa está en manos de la gente de izquierda. Claro. Todo el aparato de teatro, de cine, está en manos de la gente de izquierda. O sea, yo era un cineasta más o menos reconocido hasta que dije que no era de izquierda y no iba a votar por Pedro Castillo. En ese momento pasé a ser innombrado. Entonces nunca más se me mencionó. Un amigo me escribió y me dijo, tu nombre está prohibido en las redacciones. Y le dije, gracias. Para mí, eso es, te juro, para mí eso es una medalla. Que toda esta gente diga ya, Javier Ponce no existe. Sí, Javier Ponce no existe. No puede hablarse en este país de nada de la historia homosexual sin pasar por mí. El único que registró los años 80 y los años 90 en las discotecas homosexuales fui yo. Es el único registro que existe. La única historia de la homosexualidad que existe en este país son estos 2 libros que las he escrito yo. Así es que no puedes hablar de los maricones sin pasar por Javier Ponce. Te joda o no te joda. Acá estoy. Toma. Así es. Eso. Y retomando un poquito el tema del libro, hay algunos pasajes en los que yo te digo que me siento identificado porque, claro, yo también fui a Splash, yo no fui a Studio One porque yo tenía 17 y la primera discoteca que yo pisé fue el 1031. Esa discoteca que no sale en tu libro y que extrañé. A lo mejor extrañé no verla en el libro, ¿sabes por qué? Porque pienso a lo mejor, y cuando estuvimos antes de empezar la entrevista, tú dijiste que como que dejaste de ir un poco al ambiente, como en esa época más o menos, cuando empezó Splash, Gitano. Entonces extrañé muchas cosas en el libro que no vi y que me hubiera gustado saber cuál era tu perspectiva, tu imagen respecto de estos lugares antros, porque eran antros de verdad, del centro de Lima, una Lima para gente marginal, pero donde también caían las regias. Bueno, como la Lima que se va, ¿no? Como la Era Lima un que sitio se va. marginal, pero también caía todo el mundo. Caía todo el mundo, porque claro, era increíble ver a Peter Ferrari bailando en medio del 1031 del Imperio o del Sagitario. ¿Cuál fue el tema? ¿Por qué no están estos lugares en el libro como si están, por ejemplo, Company, muy bien mencionado, Studio One, muy bien mencionado, Le Cash y algunos otros lugares un poco más de antaño, como la Lima que se va, que sí está? Pero estos lugares en específico, ¿por qué no los tienes en el libro? Porque yo dejé de ir. Yo el año 92 más o menos dejo de ir a las discotecas porque ya no aguantaba el ruido, no aguantaba la bulla, terminaba completamente destruido porque tenías que gritar porque el volumen era muy alto y la gente fumaba en la discoteca. Yo en esa época todavía estaba con alguna fantasía de tener una carrera cantando, entonces a mí me hacía mucho daño el trasnochar en las discotecas. Iba porque era el único sitio donde yo tenía, digamos que la posibilidad de conectarme con gente como yo, pero tampoco quería que eso fuera definitivo en mi vida. Entonces hubo algunas cosas distintas, difíciles que pasaron en esos años y por eso dejé de ir a las discotecas gays. Por eso no menciono algunas de las que dices, a pesar de que sí fui en algún momento, pero me pareció que hacer una elección de las más representativas de las que sí había frecuentado con intensidad era lo correcto. Yo no me iba a poner a impostar una presencia en un sitio en el cual yo no había estado suficiente tiempo porque no me parecía correcto y me parecía que era redundante. Entonces, esa es la razón por la cual no menciono algunas de esas discotecas. Y lo digo de esta manera
Porque claro, las discotecas que tú mencionas en el libro son como discotecas, no voy a decir de élite, pero eran como del barrio alto, de lugares como Miraflores o Chacarilla, que fue Pero Company, el Company sí era una discoteca pituca, cuica, ¿no? Cuica. Como dicen en Chile, pero las otras no. Las otras discotecas estaban ubicadas en Miraflores, pero por una razón muy simple. Primero porque los otros barrios no estaban tan desarrollados comercialmente y a cierta hora esos barrios se apagaban las luces. En cambio, Miraflores sí tenía una vida pública hasta muy tarde y las discotecas tenían que estar ubicadas ahí, no porque el público fuera necesariamente miraflorino o pituco o de clase alta, sino porque eso te permitía entrar a la discoteca y de manera escamoteada y salir y poder unirte nuevamente a una dinámica pública. Por eso es que algunas discotecas que quedaron, por ejemplo, en Higuereta o en otros lugares, no tuvieron ese éxito porque a la hora que salías de esa discoteca Todo el era mundo evidente sabía. que estabas ahí. Claro. En cambio, una discoteca metida dentro de una dinámica distinta, Escondida. sales a ese anonimato a seguir caminando entre las calles y nadie se daba cuenta. Entonces, por eso es que hubo tantas discotecas en Miraflores, pero no porque el público fuera necesariamente miraflorino. No se discriminaba. En el Company sí, pero en las otras discotecas estaba abierto a todo el mundo y todo el mundo llegaba, ¿no? De todos los barrios. Es decir, ya estábamos siendo discriminados afuera por ser homosexuales y hubiera sido muy imbécil discriminar a los demás por algún otro elemento. Entonces, esa convivencia fue absolutamente enriquecedora. Claro, porque cuando yo tenía 18 años, mis amigos me metían mucho miedo con las discotecas, porque posiblemente no me dejaban entrar. No, eso no era Porque cierto. ese era el Eso no miedo era que me cierto. metían a mí. Eso no era cierto. La única discoteca en la cual no dejaban entrar travestis, por ejemplo, era el Company. Tú podías ir travestido cuando había fiestas. Yo me he travestido 1000 veces para ir al Company, pero no dejaban entrar travestis. En las otras sí. En las otras discotecas que mencionas, el Perseo, el Studio One, Splash, Escrúpulo, Boglia. Boglia, todas estaban, porque además hacían shows ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo no iban a dejarlas entrar? ¿Y cómo no iban a dejar entrar gente de todo tipo? Además que si tú te ponías exquisito, te quedabas con los 4 gatos, pues también, ¿por qué crees que cerró el Company? Porque iba poca gente Porque era por una la exclusividad. cojudez endogámica, Claro. absolutamente cerrada. Y además con el SIDA se murió la mitad de la población y la otra mitad se fue a Estados Unidos a buscar medicación porque acá no había. Y entonces, claro, tuvo que cerrar. O sea, una discoteca gay que solamente se dedique a las 4 locas blancas está condenada al fracaso y eso fue lo que pasó con el Company. Terrible. Sí, o sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Por qué sobrevivió Studio One tantos años y por qué han sobrevivido las otras discotecas tantos años? Porque eran discotecas bastante más inteligentes, que no Claro. iban con esa tontería. Claro. La Lima de ahora, tú la retratas en Crónicas Maricas 2, la Lima de ahora, Lima de los 2000, 2010, 2020. ¿De qué manera tú la retratas en el libro? No está retratado las discotecas porque No. son lugares a los cuales yo ya no voy. Ujú. Por mi edad y porque no me provoca y porque sentí que era un ambiente y una estética que ya no comparto y entonces, ¿por qué voy a hacer cosas que no haría si no fuera homosexual? Porque también los homosexuales tienen los 70 años y siguen yendo a la discoteca. Muy bien, porque cada quien que vaya donde quiera y porque además no hay sitios, pero porque eso tiene que definir el sitio donde te diviertes, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa con la gente fuera del ambiente? ¿Cómo se desarrolla públicamente? ¿Cómo se desarrolla políticamente? ¿Cómo se desarrolla profesionalmente? Es una mirada de una generación más adulta. Porque Sí. los gays pasamos el tiempo y no seguimos siendo chibolos eternamente, no tenemos Claro que no. 19 años. Claro que no. Esa es un poco la respuesta a qué cosa hago ahora en mi vida, en Crónicas Maricas, en otras Crónicas Maricas. En ¿no? otras Crónicas Maricas, Claro. que está en su edición, en la primera edición todavía, No, yo creo que ya tiene 2 o 3 ediciones. ya tiene 2 o 3 ediciones Sí, también. sí. Y ahí cuento que el hecho de ser homosexual y de haber sido marginal y haber tenido todas las cosas en contra no impidió que yo me desarrollara profesionalmente como un psicólogo, como un documentalista y como un comunicador y como un escritor. No justifiques tu fracaso, ni te victimices, ni te quedes paralizado por el hecho de ser homosexual. Eso no tiene por qué definirte.
Lo que te define es lo que tú haces con eso. Igual que las personas que han o hemos sido violadas en algún momento, eso no nos tiene por qué definir públicamente. Eso es una cosa que te ocurre. Pero qué haces tú con eso para adelante, eso te va a definir tu comportamiento y tu aproximación a tu propio desastre. Has tenido mucha oportunidad de viajar tú. Has estado en Europa, has estado en el libro, lo mencionas. Has estado en algunos países latinoamericanos también. Sí. ¿Conoces Santiago? Sí, por ¿Conoces supuesto. Chile? ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Te Me gusta encanta Santiago, Valparaíso, Talca, por supuesto. Talca. A Talca fui, imagínate. Claro, Talca. claro. ¿Has pensado en hacer alguna... El sur también, Yanquihue. Yanquihue? Claro, Mira una qué bonito. belleza, Hermoso. un silencio. Hermoso, Sí, hermoso. El sur de lindísimo. Chile es hermoso. Sí. ¿Has pensado en hacer algunas crónicas maricas latinoamericanas? Imagínate, ¿cómo sería eso? Imagínate. Con la colaboración de los maricones de De toda Latinoamérica, Latinoamérica. podemos hacerlo. Podemos hacer una gira de entrevistas. Claro que sí. Porque mira, tú miras el canal, por ejemplo, Ausencia Cultural, y ves la cantidad de reproducciones que hay, y ves la cantidad, y yo digo, yo nunca he vendido tantos libros en los 30 años que tengo como escritor o 31 años que tengo como escritor. ¿Eso qué quiere decir? Que el formato de la comunicación hoy es el audiovisual. Exacto. El libro está bien porque te da un prestigio académico, y a todos los niños que me han estado entrevistando en las universidades y que se robaban las cosas que yo decía y no consignaban mi nombre en sus tesis, ahora se jodieron porque ahora está escrito en un libro y van a tener que citar el libro, los libros, ¿no? Por eso es otra de las razones por las cuales se publicó. Pero el formato yo creo que es algo audiovisual. Supongo que lo tienes completamente identificado, la población demográfica que consume tu contenido. Sí. Por ejemplo, el video podcast. ¿La población demográfica cuál es? Al comienzo eran más hombres, porque comienzo con el primer video, fue la primera discoteca gay, ¿no? Exacto. Con Mario Carosi, pero luego ha habido un montón de mujeres y son las mujeres las que más comentan. Las que más interactúan, Las es que verdad. más interactúan, y me he encontrado con muchas madres de chicos gays que ven el video podcast para poder entender a sus hijos, para poder, y se enseñanza. escriben conmigo, se me escriben y me dicen, a mi hijo le pasa esto, qué bueno poder saber que en su vida no va a ser marginal, qué bueno poder saber, le muestro tus videos a mi hijo, o sea, eso para mí es absolutamente gratificante, haber podido encontrar madres que entienden a sus hijos y que aprenden a quererlos y aprenden a valorar y aprenden a romper el estereotipo y el prejuicio de creer que porque su hijo es gay va a tener una vida infeliz y marginal. ¿Y tú tienes más o menos planificada ya la tercera temporada o los invitados salen una semana antes o 2 semanas antes? ¿O la tienes planificada ya? Ya estoy ahora haciendo las entrevistas haciendo de la tercera temporada. Cada temporada ha tenido 12 episodios. Las entrevistas se hacen con anticipación porque yo tengo que hacer primero que tengo que convencer al entrevistado. Tiene que ser una persona que a mí me interese y que me parezca que tenga algo que aportar y que su historia sea una historia buena, no una historia del desastre. Y si tiene un desastre, que lo haya sobrevivido, que lo haya sobrepasado, que nos quede algo positivo de la historia. Tú dices que te gusta entrevistar a la gente que a ti te interesa, pero ¿qué pasa con la gente que el público te pide? ¿Has logrado satisfacer la necesidad de tu audiencia? En algún momento me pedían, por ejemplo, que entrevista a Beto Ortiz, escribían también que entrevista a Bruton Pinasco, y claro, yo sabía que estaban dentro de la lista de las personas que iba a entrevistar, o me decían, entrevista a Angelo Poggi, yo sabía que lo iba a entrevistar, Angelo es mi amigo de toda la vida, y lo iba a entrevistar. También me escribían, entrevista a Julio Granados, y ya va a venir, ¿no? Pero tampoco puedo estar spoileando a quienes voy a entrevistar. Pero también algunas personas me piden que entreviste a otras personas que a mí no me interesa entrevistar. Veremos en tu video podcast, que te voy a spoiler, a Coco. A Coco Merusix también me lo han pedido varias veces. ¿Es amiga tuya? A Coco la conozco de toda la vida, es mi amiga, por supuesto, yo la adoro a Coco. Lo que pasa es que hubo una obra de teatro que se llamó Vedette, que dirigía Mario Saldaña, y las comunicaciones con su producción fue que entreviste a Coco Merusix, pero yo no quería entrevistarla como parte de la obra porque Ausencia Cultural no es una agenda cultural, es un documental. La agenda cultural te anuncia las obras que están en ese momento en cartelera, o en ese momento, pero que cuando salen de cartelera ya
esa entrevista caducó, porque no vas a hablar de una obra de teatro o de un producto que ya no existe, que no está accesible. Entonces, los videos y las entrevistas de ausencia cultural son relevantes ahora y van a ser relevantes dentro de 20 o 30 años. Eso es parte de nuestra historia. Entonces, por eso decidí que a Coco Marusix la voy a entrevistar, pero no la quería entrevistar dentro de ese contexto de la obra de teatro. Más adelante. Toño Rodríguez. También, por supuesto, Toño es una persona muy interesante. Tiene una gran memoria y obviamente que lo quiero tener en el programa. Chalaco como yo. Sí, Toño es simpaticísimo. Bueno, te lo digo porque a Coco y a Toño ya los tuvimos nosotros en el programa. Cuando vinimos la primera vez a Lima como las guachas. Fueron, pero amorosísimos ambos. Nos dijeron que sí de inmediato. Ah, por supuesto. Pero claro, hubo un nexo porque yo no los conozco, no los conocía solamente del arte, como una cola chalaca de esa época. Sé quién es Toño Rodríguez y sé quién es Coco Marusix. ¿Quién fue tu nexo? Pero mi nexo es una persona que yo creo que tú tienes que entrevistar. ¡Oh! Y es mi amigo personal, que se llama Tito Barrenechea. Claro. Digamos que él es el Mario Carosi de los 2000. Él trabaja en el Ballet Todo. Trabajó mucho tiempo en Ballet Todo, en Legendaris, en Imperio, en Kenyu. Sí. Yo diría que él es como el Mario Carosi de los 2000, una cosa así. Yo a él lo mencionó Eric Pássara. Eric Pássara lo mencionó. Y también yo sé que él trabajó con Toshi. Con Toshi Uehara y con Godfrey Arbulú, a quien acabo de entrevistar. Exacto. También. Entonces, y me he comunicado con Tito Barrenechea, porque él me escribe y me dice, tienes que entrevistar a Godfrey Arbulú, que está yendo a Perú. Y le dije, justamente ya he hablado con ella, porque la había contactado. Yo a Godfrey la conozco de hace muchos años. De cuando era niña. Ajá. Sí. Sí. Por ese tono sabemos cómo la conoció. Sí. Qué belleza, por Dios, qué belleza. Es un mujerón. Claro. Es un Y me mujerón. vuelvo a contactar con ella gracias a Eric Pássara. Ya. Así que Eric también me dice, está yendo a Perú, que no sé qué. Y entonces ahí me contacto con ella y finalmente concretamos una entrevista. Bueno, a Mike Reategui también lo tienes que entrevistar. Me estoy yendo a Argentina y lo voy a entrevistar a Mike. Entrevístalo a Mike. Sí. Sea, mira, yo creo que como va encaminado tu podcast, como lo has trabajado y como está encaminado este video podcast, está encaminado al éxito, Javier, de verdad, porque yo, como te digo, yo no soy una persona que consuma mucho video podcast, pero con el tuyo es una cosa como especial, es como embrujante. Una maravilla, en realidad que es una maravilla. Y te felicito por tener ausencia cultural, por tener estas crónicas maricas que son la historia del Perú LGTB retratada y muy bien escrita. Por lo demás, como te digo, me devoré el libro y yo que ni leo. Como un buen acuario, soy pésimo para leer. Entonces, de verdad. Bueno, están escritos para la gente que no lee también, ¿no? Creo que sí, también podría ser, Sí. porque de verdad que son bastante entretenidos los libros para leer, porque las historias como las cuentas, y porque además tienen argots muy peruanos y muy maricones. Tienen algunas frases, algunas jergas muy de nosotros, como el buses, por ejemplo. Claro. Entonces, yo creo que es bastante simpático y fácil de leer también y de devorar. Oye, quería hacer contigo un ping-pong. Ya, perfecto. Ya que aquí lo tengo anotado, obviamente, porque yo tengo aquí mi torpedo. Nosotros decimos torpedo, ¿cómo se decía acá? La copia. Ah, la chuleta. La chuleta, La algo chuleta, así. la chuleta. Déjame buscarla. El papelito chino, decíamos en mi época. ¿En serio? Sí, y también quiero decirte que en Crónicas Maricas y otras Crónicas Maricas se retrata la historia no solamente del Perú, sino la historia de los homosexuales, pero algunas personas que no son peruanas lo han leído y me dicen qué cosas parecidas pasaban en Colombia. Mira, esto fue lo mismo que pasó en México. Igual nos pasaba en España. Es decir, la historia de los homosexuales en el mundo se parece mucho Tienen también. similitudes. Yo he leído las crónicas de maricas gays de México, de Colombia, de España, de Chile. Chile tiene un libro que se llama Raro, que es muy bueno, y ahí también te das cuenta, bueno, Lemebel, pues, ¿no? Lemebel, el Che, claro. el Che gay, el Che marica El que Che, tienen sí. ustedes, que es una especie de aberración, ¿no? No lo dije yo. Pero ¿sabes qué? Le mando un saludo porque él también es fanático de las guachas. Ve a las guachas. No, a mí me encanta su personaje, porque además él dice, a pesar de que el Che era homofóbico,
yo reivindico su personaje y lo rompo, ¿no? Claro. Que es como hacer un Hitler cabro. Exacto, Claro. como ser un Hitler cabro, una Claro, cosa así. sí. Mira, tengo aquí un ping-pong como para ir cerrando esta fantástica entrevista. De verdad que es un placer para mí haberte entrevistado, te lo juro. Y quería hacerte este ping-pong. Un bar o discoteca clave de la historia queer peruana. Perseo para mí es lo mejor que ha habido, sobre todo porque del Perseo, gracias a Mario Carosi, nacen Coco Marusix y Ernesto Ernesto Pimentel, Pimentel. que son esenciales para nuestra historia. Una figura pop, obviamente del colectivo, comunidad o población. Una persona pop injustamente olvidada. Qué fuerte. Tantos. Tantos. ¿Empiezo yo? Sí, A ver si es que coincidimos. Yossi Tassi. sí. Es una persona que debió tener un mejor pasar, que es importantísimo, es el primer drag peruano, es la persona que rompe el Travesti Music Hall y lo convierte en drag, aprovechando que él no tenía unas facciones femeninas y simples. Era un tipo guapísimo, alto. Puta, yo sí era la cosa más hermosa del planeta, Increíble. con una voz pucha, yo sí era pues una maravilla. Un cuerpazo. Nosotros nos amábamos. ¿En serio? ¿Tuviste una historia con Yossi Tassi? Nosotros nos amábamos. Se amaban. Sí, sí. Yo creo que Yossi Tassi, yo lo vi varias veces actuando en el centro, en Imperio, en Sagitario, pero yo creo que fue ya en la época que tú retratas en que él ya había sido marginado por este mismo... El mismo sistema de las de esa drag queens época, y de la juventud. en donde a él y de- lo apartan un poco Sí. y hicieron casi como lo que hicieron contigo en las colas de izquierda aquí en Lima, donde lo marginan. Sí, porque sale una nueva generación donde estaba Godfrey Toshi, Maciela Álvarez, etcétera, todas Amujeradas. Claro. Y entonces ya en ese sitio yo sí no tenía un Cabida. espacio por viejo, por fuerte, por todo su look. Entonces finalmente lo dejan de lado en el sistema y se queda sin posibilidad de trabajar. Sí, es una persona injustamente tratada. Por eso es que tu libro me encanta, porque he vivido lo mismo que tú, quizás desde otra arista, pero es lo mismo. Yo creo que también podría escribir algo como lo que tú escribiste. Pero independientemente de cómo fue cada una de las familias, vivíamos lo mismo. Vivíamos lo mismo, exacto. Vivíamos lo mismo. Mi familia tampoco era una familia fácil. Ellos tenían muchísimo miedo y muchísima desconfianza. Sendero Luminoso había matado a mi tío, al hermano de mi papá, y luego entraron a mi casa en Chaclacayo a matar a mi otro tío, el hermano de mi mamá. Spoiler del libro. Entonces, el miedo de mi familia a que algo pasara también era... Y en esa época no había celulares y no había cómo comunicarse ni nada. Entonces yo me desaparecía varios días y no tenía Y era la más llegar. puta idea de dónde estaba, ¿no? Entonces, claro, a la hora que llegaba, ¿dónde has estado? Y yo no podía decirles, estaba en la casa de una maricona peluquera en Barrio Salto. Yo miraba así nomás. ¿Dónde has vamos a estado? Por ahí. Por ahí. Un libro para entender al Perú queer en 10 páginas. Crónicas maricas. Crónicas maricas. Mira, Claro. igual coincidimos. Y por último, un consejo para los jóvenes escritores LGTB. Escriban, escriban y escriban. Aunque las editoriales te cierren las puertas, tú igual escribe. Yo tengo publicados 16 libros, de los cuales en editoriales han sido publicados los últimos 2 en Planeta, y el tercero y el cuarto que fueron publicados en una editorial española, y el quinto también que fue la editorial Sud. El resto de libros los he autopublicado, es decir, he pagado yo las ediciones, porque si nadie me abre la puerta, me invento mi sistema y vendo yo mis libros y los convierto en un éxito. Finalmente después el sistema de las editoriales te va a tener que abrir y dar la puerta. Abrir la puerta y darle el espacio. ¿Alguna frase que le quieras decir a tu abuela Vinco, si la tuvieras enfrente? Ay, la Vinco. Que no te quería mucho en un principio. La Vinco no me quería nada. La Vinco no me quería nada hasta, bueno, al final de sus días, que ya cuando estuvo él muy malito, se dio cuenta que
dentro de las pocas personas con las cuales contaba era yo. La Vinco era madre en el mundo gay, era la persona que te guía, era madre de la Temple. Y la Temple era mi madre, la Temple es la persona que me acoge. Además, la Temple tuvo una única hija, yo. Tú. Entonces yo soy el depositario del legado de la Temple. Y la Vinco era mi abuela, por ende, pues, ¿no? Que no me quería nada. Pero a la Vinco le diría, me despediría como se despedía siempre ella. Mi estola, mi cartera y el marido de cualquiera. Que me voy. Una frase para tu madre. La La Temple. Temple. Carajo, no sabes cómo me hace falta. No he podido reparar su ausencia. No sé cómo he podido escribir el segundo libro sin ella. No sé cómo hago para no llamarla por teléfono todos los días como hacíamos antes. Me hace mucha falta. Es que Esa es una de las razones por las cuales yo quisiera que exista algo después de la muerte, para volverla a ver, para volver a fumar juntas, para volver a tomar, para volver a cagarnos de la risa y hablar de manera interminable, solamente para eso. Lamentablemente no creo en nada, pero mis ganas de creer son esas. Es que hay algo que a lo mejor la gente no entiende. Yo sé que este podcast lo va a ver mucha gente en Chile y espero que también mucha gente en Perú. La figura de Javier Temple, que fue una persona que tuve el agrado, no de conocer personalmente, pero de verla y de haber interactuado algunas cuantas veces cuando me veía en la disco y me agarraba de la barbilla y me decía qué lindo eres. Lo hizo como 3 veces. Y eso fue para mí así como, y mis amigos con los que yo iba a Splash me decían, ¡ay, la Temple que quiere contigo! Pero yo lo veía como una persona, como un travesti mayor, que no era de mi tipo para nada, pero que era, para mí era como una señora francesa, con mucho garbo, con esas perlas que se colgaba y el moño del tomate aquí atrás, y bien maquillado, y siempre con el cigarro acá, exacto. Yo creo que gays como eso se podían ver solamente en los 80s y en los 90s. Mira, la Porque Temple, ahora no hay. La Temple fue la primera que usó el Travesti Music Hall en los años 70, cabareteando en el año 76, cuando todavía no existía ni siquiera el Perseo. Y él fue siempre un transformista solamente de escenario, que nunca usó rellenos, nunca Nada. se puso poto, entonces era evidente que era un hombre. Él siempre fue un transformista y fue una persona absolutamente honesta, con una gran generosidad, con un gran sentido del humor, absolutamente culto, estéticamente culto. En una época en la que no existía Google ni nada, las referencias culturales y estéticas eran la Casa de la Temple, que tenía su montaña de revistas y su bijou falso mezclado con bijou de verdad. O sea, era una cosa que su propia actitud convertía cualquier plástico en una perla Mikimoto y cualquier strass en un diamante. Es cierto que antes de preferir ir a comprar comida, él prefería comprarse una Vogue, Sí, una revista. sí, porque además era verdad. O sea, incluso en algún momento, yo pues yo soy su hija, entonces yo iba y le metía sin que se diera cuenta en el bolsillo pues un poco de plata y después me daba cuenta que se había comprado las revistas y no tenía nada que comer. Entonces al final ya lo que hacía era ir a hacerle el mercado, a comprarle cosas de comer, cosas así, y ya después que se pagar las revistas, ¿no? Pero iba al kiosco, por ejemplo, el kiosco de la esquina y debía un montón de plata solamente en revistas. Entonces había que ir al kiosco a saldar las deudas de las revistas, pero para la loca era más importante. Ella podía comer arroz con mayonesa, pero era más importante tener la Vogue, la Marie Claire, la última, que era su alimento del alma. Con eso vivía. Claro, además tenía en la pieza de la cama un baúl con sus revistas y tú no sabías cómo, pero le decías Marisa Berenson del año 78. Así te iba haciendo y metía la mano sin mirar, sacaba la revista y encontrabas exactamente el vestido del cual de ella te había estado hablando. O sea, tenía una memoria y una inteligencia visual Fascinante. Que no tenía nadie. Ahí está uno de los personajes también subvalorados. Yo le he puesto en 4 carátulas de mis libros, pero uno de los personajes más importantes. Definitivamente, definitivamente.
Y por último, a tu hija Ceciño. ¿Por qué Ceciño es tu hija? Cuéntame tú. Yo a Ceciño la conozco obviamente por el show de Azúcar Moreno y que siempre se hacía en Perseo, porque a Zeus nunca fui, no conocí, no alcancé a conocer. Pero en Perseo hacían el show de Azúcar Moreno, Ceciño y Susan Renzo. Sí. Y después Ceciño hizo también de Donna Summer el I Will Go With You, que lo hacía pero espectacular. Lo que tenía Ceciño de bueno era la modulación. Ah, increíble. La modulación se aprendía, yo creo, no sé si es que habla inglés, pero era como que tú estabas escuchando a la cantante en inglés. Ceciño se aprendía además la manera de respirar de las cantantes. Ah, mira. Entonces, sí, es un obsesivo. ¿Por qué Ceciño es mi hija? Porque primero fue mi novio. Pero claro, no puede haber incesto. Ni siquiera en el mundo homosexual hay incesto. Y fue mi hija porque en realidad el primer acto escénico que hace Ceciño lo hace con una música que yo le doy y que él me pide sin saber, sin decirme que lo iba a hacer, y me sorprende en escenario con ese personaje que haciendo Basha, Time and Tide. Y a Ceciño yo lo he adorado, puede ser una persona, es una persona inteligente, simpática, que tiene una aproximación risueña a la vida, y eso para mí es fantástico. ¿Estar en tu podcast? Él vive en Miami. Vive en Miami. Vive en Miami y creo que va a venir en algún momento, porque ha venido muy pocas veces, vive en Miami con su esposo, pero cuando venga, por supuesto, lo tengo que tener. Ceciño es además la sucesora de la Temple, es un personaje importantísimo. También. Tampoco se ponía rellenos, tampoco ocultaba que era hombre, tampoco se cambió de nombre, se llamaba Ceciño como Javier Temple, o sea, no inventó un alter ego para poder pararse en el escenario, ¿no? Mira tú. Y tampoco se vestía de mujer fuera del escenario. Era solamente para... Ahora, sí también cuando hubo este bar que se llamó La Sede, en el año 2000 hubo un bar que se llamó La Sede, que hizo Mar Villanueva, una mujer española que vino aquí a vivir al Perú, y este fue el primer bar open, digamos, gay friendly o hetero friendly, si quieres. Pero estaba de Kitsch antes. El Kitsch, ahí trabajó Mar también. Uh-huh. Pero el Kitsch digamos que era un bar chiquito en el que Sí, solamente claro. funcionaba alguna gente de la danza y del circo. Pero Sí. La Sede, que fue en Miraflores, ya fue una cosa bastante más amplia, mucho más grande para un público muchísimo mayor, más allá del mundo cultural, ¿no? Y ahí Ceciño atendía como mesera. Y también hacía show. Mira. Entonces es un personaje que también es importante. La Temple también estuvo el día de la inauguración de La Sede haciendo de monja. Entonces, Es que eran tremendos personajes. tremenda, pues. Javier, bueno, para ir cerrando ya, me gustaría que le dieras unas palabritas a la gente que te va a ver definitivamente en Chile. Un mensaje para Chile. A mis amigos chilenos, y les quiero decir que los quiero, los admiro, admiro el país que tienen, admiro el orden que tienen, admiro el cariño que tienen por su país. Es una gente muy bien educada, que culta, que lee. Yo tengo grandes amigos chilenos, tengo una parte de mi familia también que es de Chile. Entonces yo por Chile siento la hermandad que puedo sentir por mis hermanos del Perú. Para mí Chile es un país absolutamente hermano, absolutamente que yo valoro y en gran medida envidio. Chile es un lugar exquisito donde se está siempre muy bien. Eso sí, siempre. Sí, sí. Bueno, nosotros como Las Guachas, en nombre de Eduardo, que bueno, no pudo venir en esta ocasión, pero en nombre de Las Guachas te agradezco infinitamente que nos hayas cedido este tiempo para poder tener esta conversación más que entrevista. Fue una conversación muy, muy grata y muy amena. Un placer haberte conocido. Y te traje un engañito, como decimos nosotros de allá Ay, mi de amor. Chile, que son unas frutitas de mazapán de la empresa Entre Lagos. Espero que te gusten. Esto es muy, muy chileno. ¡Qué maravilla! Así que espero que te gusten, Ay, que lo muchísimas disfrutes. No sé si es que gracias. son altos en azúcar y altos en todo. Yo pero bueno, como eso- todo lo que me den, además me encanta porque tienen, Entre Lagos sí conozco Entre Lagos y conozco el mazapán, tienen unos dulces exquisitos. Dulces exquisitos, riquísimos. Porque han tenido una presencia árabe
en Muy Chile, importante, sí. muy importante, y los árabes pues son unos capos haciendo dulces, ¿no? Han tenido presencia alemana, presencia árabe. No, Chile es un país riquísimo. Espero que te guste. Por supuesto, Espero que te muchísimas agrade. gracias. Y yo quiero también darte... Ay. Hoy estoy golpeando el micro acá. Quiero darte estos 4 libros que he obviamente traído me voy a para devorar, ti. que obviamente me voy a devorar seguramente. El cine malo es mejor, que es un libro que autopubliqué el año 2018. Se cuenta una película y es un libro escrito por un maricón que escribe para gente que no lee. Así que Me va a caer perfecto. te va a quedar perfecto. Lo tenemos levantado hacia el Señor. También es un libro en el cual Exacto. se cuenta una película, y se cuenta una película en la cual Jesucristo está interpretado por un maricón que se llama Javier Ponce y la Virgen está interpretada por una travesti que es Coco Marusix. ¿Y por qué la Virgen está interpretada por una travesti? Porque ahí está pues el milagro, porque si no, solamente una travesti que no tiene útero podría engendrar a Dios. Además, una travesti guapísima. Ah, por supuesto. Ahí la hago llamarse Divina Lima. Divina Lima, mira tú. Esto es Mátame si puedes, que también es un libro autopublicado con las fotonovelas. Aquí están todas las fotonovelas que se publicaron en el año 2000, que yo las mandaba por email y que en realidad todas conforman una novela. Así que con este libro también te la vas a pasar muy Dios divertido. mío. Y Mátame este si puedes. último es el libro Anastasia, 30 años de una película de culto, que es una película que hicimos con Antonio Fortunic y Laura Vaticani el año 94, y que con Javier Temple en la carátula, por supuesto, es un libro que es una colaboración entre varios intelectuales. Hay un texto mío, un texto de Antonio, un texto de Laura Vaticani, pero también hay textos de intelectuales de México, de Estados Unidos, de España, de todas las partes del mundo, Y que se hablan habla- sobre la película. Y que además hay algunas partes que están en sueco. Claro, pues, porque nosotros inventamos un idioma. Ahí está la Temple. Perfecto. Esta es una película de Almodóvar en China, hecha por la Temple. Hecha por la Temple. Claro, la Temple pues Anastasia es el personaje de la Temple, que es una diva, gran diva del cine de oro peruano, cosa que no existió, ni la diva, ni el cine de oro peruano han existido, pero nosotros le hemos dado al país lo que el país no tenía. Exacto. Oye, perfecto. Muchísimas gracias, Javier. Seguramente me voy a devorar estos libros así como me devoré Crónicas Maricas 1. E invito a la gente, y espero que tú también las invites, mejor invítalos tú, a que compren los libros Crónicas Maricas y además si es que hay alguna edición de estos que también los puedan encontrar. Esos también están, algunos en Amazon y otros están en Buscalibre. Buscalibre es una plataforma que puede uno comprar libros, ordenarlos y te los envían físicamente a cualquier parte del mundo. Entonces en ambas vamos a dejar los links en la descripción del video. Están los 2 libros, Crónicas Maricas y otras Crónicas Maricas, que son 2 libros distintos. Uno está dedicado al siglo XX, que es Crónicas Maricas, y el otro, Otras Crónicas Maricas, está dedicado al siglo XXI y al siglo XX también. Ambos están en Buscalibre y también los que leen en plataformas virtuales pueden conseguirlos en Amazon, que fue lo que tú hiciste. Que fue lo que yo hice, que lo tengo en Kindle, así que es. ahí lo estuve leyendo. Javier, muchísimas gracias nuevamente a nombre de las Guachas. Espero que el público chileno disfrute esta entrevista, así como lo va a hacer el público peruano, porque esta entrevista va a estar colgada tanto en el canal de Ausencia Cultural, espero que Ausencia Cultural o Javier Ponce. En Javier Ponce. En Javier Ponce, va a estar publicado en Javier Ponce y también en las Guachas. No se olviden, chicos, de seguirnos, suscribirse, darle like, compartir sobre todo este contenido para que llegue a mucha más gente. Y Javier, muchísimas gracias nuevamente. También muchísimas gracias aquí a Metro Estudio. Metro Studio. Metro Estudio aquí en la ciudad de Miraflores, en Lima, Perú. Muchas gracias a ti, quiero agradecer a las Guachas, por supuesto, agradecer a Miguel Horna, que siempre está en los controles aquí en Metro Studio. Hoy hemos estado con la colaboración de Andrés Giordano, que siempre nos acompaña cuando hay este tipo de grabaciones. Y que hicieron un estudio especial para nosotros hoy día. Hay que decirlo y no omitirlo. Ah, claro, el estudio se ha preparado, es un set Guachas. Un set para las Guachas. Así es, tenemos la colaboración de Metro Studios para las Guachas. Muchísimas gracias, guachitos. Y bueno, nos vemos en un nuevo episodio de Las Guachas prontamente aquí en la 7ª temporada. No se olviden seguirnos, lasguachas.cl en TikTok, lasguachas_cl en Instagram. Yo soy Alexis, arcano.cl, y esto fue Ausencia Cultural con arcano.cl y Javier Ponce. Un beso enorme y una risa Cuídense. inmensa. Eso, muchísimas gracias. Gracias.